es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Bienvenidos. Bienvenidos. Pensé que se habían ido de aquí. Antes de entrar a la reflexión de la palabra, quiero invitarles que abran su Biblia en el Salmo 119. Un día me gustaría predicar todo ese salmo un domingo. 119, versículo 18. Yo conocí a un hombre. 119, 18. Conocí a un hombre que tiene una mente fotográfica. Y él recitaba la Biblia de memoria. De memoria. Y él, por ejemplo, sacaba 3 o 4 personas para leer, solo para leer. Pero leían después de él. Cogió el libro de Apocalipsis desde el primer versículo. Todo lo tenía memorizado. Y a los que leían, cuando él corregía, un momento, ahí hay un punto y una coma. Ese hombre para mí se llama David Salas, es un chileno. Y eso es un reto para nosotros como hijos de Dios. Memorizar la palabra de Dios. Así que abra su Biblia en el Salmo 119, versículo 18. Sé que he leído varias veces este versículo aquí. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Repita conmigo ese versículo. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Salmo 119, versículo 18. La palabra hay que memorizarla de pe a pa. Entonces, durante todo el mes, nosotros hemos compartido, digamos así, sobre pilares o fundamentos de la Reforma Protestante. Y lo primero que enseñamos es que solo la palabra de Dios es más que suficiente. Y se habló de solo escritura. ¿Y por qué se habló de solo escritura? Porque en el siglo XVI, que se da la Reforma Protestante en Alemania, aunque como Camilo lo enseñó muy bien el domingo pasado, ya habían unos pre-reformadores. Y dentro de esos pre-reformadores, digamos, todos fueron impactantes, pero uno de los que más me impactó fue Juan Hus. Y este hombre fue quemado en la hoguera por no cambiar sus principios. Una vez yo presenté un video aquí que enseñaba un poquito sobre la vida de él. Y luego a Lutero y Calvino. En Alemania ellos también fueron, digamos así, punta de lanza para que la iglesia volviera sus ojos a la palabra de Dios. Lutero clava 95 tesis en la capilla, ¿verdad? De la universidad, en la universidad. Clavó las 95 tesis y las 95 tesis de Lutero recogen prácticamente lo que la Escritura dice, pero también lo que se quería corregir. El propósito no era que se diera una división. No, el propósito era que se dieran cambios al interior de la iglesia. Cambios al interior de la iglesia. Porque se estaba enseñando también el tema de la adoración a imágenes, a ídolos también, pero se estaba enseñando la simonía también. Simonía, ¿ustedes se acuerdan en la Biblia de un tal Simón? Bueno, habla de mucho Simón, es cierto, pero cuando los apóstoles estaban orando y todas esas cosas, este hombre pretendió comprar el poder del Espíritu Santo y entonces a eso se le llama simonía. Cuando uno trata de pretender poder sencillamente por dinero, ¿ya? Y algo más que entonces la simonía era eso, el vender cargos
religiosos, cargos religiosos. Pero también el tema no solamente de eso, sino que para que mi familia no saliera del purgatorio, como Camilo lo dijo, los que habían muerto, mis familiares, yo tenía que, ¿qué? Que pagar, que comprar, en otras palabras, la salvación, para que ellos fueran salvos. Les pregunto, ¿la Biblia habla de purgatorio? No. ¿La Biblia habla de qué entonces? De cielo y de infierno. O cielo o infierno. De eso que habla la Biblia. También, bueno, solo escritura, sola fe. Somos salvos mediante la fe en el Señor Jesucristo. Pero antes de decirle, la iglesia tradicional elaboraba sus propias bulas papales, y las bulas papales estaban y están por encima de lo que dice la Escritura. Para nosotros no es así. Para nosotros prima lo que enseña la Escritura. Eso debiera ser, ¿verdad? Aunque en la realidad de la vida parece que no fuera. Porque hay personas que dicen, sí, yo amo la palabra de Dios y quiero vivir conforme a la palabra de Dios, pero pocón la obedecemos. Recuérdeme los fundamentos. Solo escritura, solo fe, solo Cristo. ¿Ya? ¿Solo qué más? Gracia, ¿verdad? Y solo gloria. O sea, el único digno de gloria y honra es el Señor, ¿verdad? Así que nosotros no somos salvos por indulgencias, pagando. O como se compraba, la indulgencia era como el cheque portador para salir del purgatorio e ir al cielo. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Pensando en solo gloria, quiero animarles que abran su Biblia en la carta a los Romanos, capítulo 16, versículo 25. Quiero que leamos allí. A Él sea la gloria. Romanos 16, verso 25 al 27. Y al que puede, subraye eso, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, subraye la palabra misterio, que se ha mantenido oculto, subraye la palabra oculto, desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado, subraye la palabra manifestado, ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer, subraye la palabra conocer, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan, ¿a qué? A la fe. Y luego aquí el apóstol termina diciendo, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. A Él sea la gloria. Esta mañana quiero que reflexionemos o meditemos en este pasaje. Me propongo esta mañana animar a la iglesia que podamos exaltar al Dios Todopoderoso por revelarse a nosotros o por darse a conocer para salvarnos. Que hoy, al salir de aquí, hoy,
todos podamos dar gracias al único y soberano Dios y podamos unirnos por la bondad de Dios para salvarnos. Así que el propósito es que salgamos animados a exaltar al único y suficiente Dios, porque se ha dado a conocer. ¿Cuántos les parece maravilloso que Dios se ha dado a conocer? Hoy hablaremos acerca de la gloria de Dios, porque en las últimas palabras aquí de esta carta, el apóstol Pablo, el apóstol Pablo es como si inclinara su cabeza, levantara sus manos y adorara al Señor. Como si esta última parte se le llama doxología. La doxología es la alabanza, la exaltación. Pablo inclina su cabeza y levanta sus manos como si no estuviera analizando, defendiendo o explicando o confirmando, sino simplemente adorando al único y sabio Dios por medio de Jesucristo. Ahora, la maravillosa doxología que va desde el versículo 25 al 27 es una forma apropiada de Pablo concluir su carta. Aquí expone con tanta belleza las verdades del Evangelio. Así que Pablo ha hablado del poder de Dios. Y algo que me llama la atención es que cuando él empieza su carta en el primer capítulo, él habla del poder de Dios. Dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y termina también hablando del poder de Dios. Así que la meta de la teología, la meta del estudio de Dios es darle gloria y honra al Señor, al Dios Todopoderoso. Y cualquier verdad o expresión teológica debe llevarnos a inclinarnos o postrarnos delante del Señor, que es todopoderoso. Lo que usted lea de las Escrituras, lo mucho o lo poco que haya aprendido, debe llevarnos a reconocer que Él es Dios todopoderoso. No se les olvide, Dios nos fortalece por medio del Evangelio. Fortalece nuestra fe. Su plan ha sido revelado, razón por la cual nosotros debemos adorar a Dios. No se le olvide, Dios nos fortalece por el Evangelio, pero Dios ha dado a conocer su plan, que estaba oculto. Y la razón es para que nosotros podamos adorarlo a Él. Vuelva al versículo 25, la parte A. Ahora, hermano, ahora bien, el Evangelio de Dios fortalece. Y lo primero que empieza aquí Pablo es reconociendo un atributo de Dios. Y dice, y al que puede. ¿Y que puede qué? Confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Esa es la parte A, al que puede. Pablo empieza reconociendo un atributo de Dios y es el poder de Dios. ¿Cuántos creen que Dios es todopoderoso? O más bien, ¿cuántos creemos que Dios es todopoderoso? Dios creó los cielos, la tierra, el universo, todo lo creado lo hizo para gloria y honra de su nombre. Toda la creación, todo lo que hay debe exaltar al único y suficiente Dios, al Señor. Cada día de su vida,
que usted se levante, tiene que reconocer el poder de Dios. Tiene que reconocer el poder de Dios. Cuando yo veo esas montañas, cuando veo nuestra propia vida, mi vida, uno dice, ¿qué es el hombre? Por ejemplo, cuando veo las montañas, yo veo allí cómo Dios las pintó tan hermosas y de diferentes colores. ¿No les parece eso maravilloso? Cuando yo contemplo el cerro Quitasol, veo una majestad bien elevada. Ese cerro me inspira a entender o a creer, ¿verdad? Cómo Dios obró con poder. Pero cuando veo a los seres humanos, a mí me gusta ver la gente y su diversidad. Unos pequeños, otros altos, otros medianos, uno de tez morena, otro de tez blanca, amarilla. ¿De qué más colores hay? Seres humanos. El hermano dice café, mono café. Hay una diversidad. Y lo maravilloso es que fue Dios quien creó a todos los seres humanos. Y ese es un motivo para poder dar gloria al Dios que es todopoderoso. Todopoderoso. El evangelio es el poder de Dios para salvar. Pero dice aquí que el evangelio también es el poder de Dios para fortalecer. Porque dice en el versículo, y al que puede confirmaros, según mi evangelio. Esa palabra confirmar también se traduce como afirmar, fortalecer, afirmar, establecer, afirmar la vida de los creyentes. No es otro. Somos afirmados mediante el evangelio y la predicación del Señor Jesucristo. Pablo, en Hechos, capítulo 14, versículo 21, Pablo animaba a los hermanos. Hechos 14, 21 y 22 dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que una de las labores de Pablo era fortalecer a los cristianos, ya fuese en su fe, contra el error de la falsa doctrina. Ahora en el capítulo 16, versículo 25 al 27, Pablo habla también de falsos maestros que querían dividir la iglesia, enseñando doctrinas erróneas que trataban de enseñar todo lo contrario a lo que ellos ya habían aprendido de la palabra. Y entonces el apóstol Pablo empieza a afirmarlos, a fortalecerlos en la fe que es en Jesucristo. Así que el mismo evangelio que cambió y transformó la vida de Pablo, Dios lo usa para fortalecernos. En Hechos 9, versículo 3 al 6, dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Mire, esto confirma la fe de Pablo. Fortalece, establece. Creo que nosotros debemos exaltar a Dios y honrar a Dios por lo que Él es. Él nos fortalece con las buenas noticias del evangelio. Y eso a mí me parece maravilloso.
Volviendo aquí al texto de Pablo, de la vida de Pablo, hay dos preguntas puntuales que le ayudan a uno a conocer la voluntad de Dios. Bueno, la primera pregunta que Pablo hace es, Pablo dice, ¿quién eres, Señor? Pero no solamente pregunta, ¿quién eres? La segunda pregunta es muy importante. ¿Qué quieres que haga? La pregunta, ¿quién eres?, es en cuanto a su identidad. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Así que cuando un hombre conoce verdaderamente a Jesús, su vida cambia. Su vida es transformada. Su vida es ministrada. Su vida es afirmada y cambiada por el poder del Evangelio. Pero la segunda pregunta es muy válida. ¿Qué quieres que haga? Después de conocer al Señor, no hay otra cosa sino estar dispuestos a hacer su voluntad en nuestra vida. Fiel es el Señor, hermanos, que nos afirma y nos guardará del mal. Quiero que mire la parte B del versículo 25. Lo primero que hace aquí Pablo es reconocer uno de los atributos de Dios. Y hemos dicho que en el versículo 25, parte A, uno de los atributos de Dios es el poder de Dios, manifestado a través del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Ahora bien, una de las cosas que hace el Evangelio es fortalecernos. Dios nos fortalece por el Evangelio. Pero la segunda cosa que encuentro aquí en este pasaje es que Dios ha dado a conocer su plan. El plan de Dios se ha revelado. Y esto es maravilloso. Miren lo que dice el versículo 25 de Romanos capítulo 16. Dice, según la revelación, ¿de qué? Del misterio que se ha mantenido oculto desde el tiempo, ¿desde qué? Tiempos eternos. Y el 26 dice, pero que ha sido manifestado, está hablando del misterio, ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer. ¿A quiénes? A todas las gentes, para que obedezcan a la fe. Ahora, en segundo lugar, el Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos, pero ahora se ha revelado. Aquí, respecto al misterio, el misterio, ¿a qué hace referencia cuando habla del misterio? El misterio esencialmente es Jesucristo mismo, en plenitud. Escuchen una cosa. En otra traducción no dice el misterio, sino el plan de Dios que ha sido revelado, que había estado oculto, pero que ese misterio fue revelado. Y no solo revelado, sino dado a conocer. Hay tres cosas respecto al misterio. ¿Cuál era el misterio? El misterio no era más que el Señor Jesucristo. Dios se hizo hombre en la persona del Señor Jesucristo. Juan dice que Él habitó en medio de los hombres y se dio a conocer. Lo que había estado oculto fue dado a conocer. Lo que había estado oculto, ¿qué era lo que había estado oculto? El misterio. Colosenses capítulo 1, verso 26 y 27 nos ayuda a entender un poco más acerca del misterio. Dice aquí Pablo en Colosenses, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos.
a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y define cuál es el misterio. ¿Cuál es el misterio? ¿Qué dice? ¿Cuál es el misterio? Versículo 27, ¿qué dice? Colosenses 1, 26 y 27. Abra su Biblia, sígame allí. Abra su Biblia para que usted pueda entender. Colosenses 1, 26 y 27. A ver, Enoch, por favor, léelo. Muy bien. ¿Cómo define Pablo el misterio que había estado oculto? ¿Qué es el misterio que había estado oculto? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Jesucristo. Ahora dice que es Cristo en vosotros. ¿Alguien tiene otra traducción diferente? Edonelia. Colócate en pie. Colosenses 1, 26 y 27. Rapidito. No te asustes. 1, 26 y 27. Léelo fuerte. Con voz de trompeta. Que se oiga en el cielo. Que ese plan secreto que ha estado oculto para todos desde el inicio del mundo. Pero ahora Dios lo ha dado a conocer a su pueblo santo, porque quiso que su pueblo entendiera esa grandiosa y maravillosa verdad, para que todas las naciones de antes no les había mostrado el plan secreto es Cristo que vive en ustedes, que les da la esperanza de disfrutar la gloria. Oiga, gracias. El plan secreto de Dios que había estado oculto, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios con ese plan que había estado oculto? ¿Qué dice el texto? ¿Qué fue lo que dice el texto? Lo ha dado a conocer. ¿Ah? Lo ha dado a conocer a sus santos. El secreto, el misterio, lo que había estado oculto desde antes, ha sido dado a conocer. Y de ese misterio profetizaron o anunciaron o predicaron ¿quiénes? Los profetas. Así que los profetas anunciaron el misterio, pero no solo lo anunciaron, sino también la aparición del misterio. El Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesucristo se ha manifestado a nosotros, a los seres humanos, se ha dado a conocer. Y no solo eso, el plan secreto de Dios. Todo el plan secreto de Dios. Este misterio incluye las buenas nuevas, tanto para los judíos como para los gentiles. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. ¿Verdad? Nos dio el derecho, la potestad de ser hijos de Dios. A los que creen y han recibido. Jesús vino a los suyos, pero los suyos, ¿qué pasó? No lo recibieron. Ahora dice: mas a todos los que lo recibieron y a los que creen en su nombre. ¿Cuántos creemos en el Señor? ¿Cuántos creemos que Él es el Dios eterno? Que había estado oculto. Fue revelado. La palabra revelar es mostrar, traer a la luz. Ustedes saben, los que son del año 58 o 60, ustedes saben que antes se hablaba, a uno le tomaban foto y le decían: vamos a revelar el rollo. ¿Cuántos saben de la palabra revelar? Por ahí años 50 para atrás. No, todavía se revela. Pero ya la gente tiene su celular y entonces toman las fotos. Es cierto, ya eso se está acabando. El misterio ha sido revelado. ¿Y el rollo de qué color era? La cinta esa. Negra. ¿Verdad? Habían unos también telescopio, era cierto, telescopio.
Una cosita chiquitica y uno se veía ahí. El rollo ese fotográfico estaba oculto. Lo revelaban, pero a este, que es el misterio, ha sido revelado por el Dios del cielo. Se ha dado a conocer. Él habitó entre los hombres. Se hizo hombre. Se encarnó como ustedes y como yo. El misterio ha sido revelado mediante la vida, la muerte y la resurrección de Jesús y la exaltación de Jesucristo. Esta noticia tiene que darse a conocer a todo el mundo y que ya se ha estado dando a conocer en todo el mundo. Dios lo ha dado a conocer por medio de los profetas y tiene propósitos para que obedezcamos. Entonces el misterio se dio a conocer por los escritos de los profetas, su propio mandato con el fin de que le obedezcamos a la fe. El evangelio destinado a todos los seres humanos sin excepción. Miren el versículo 26. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, a través de las escrituras, por el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a quienes, a toda la gente, y el propósito para el cual el misterio se dio a conocer. ¿Qué dice el texto bíblico? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para obedecer. Así que usted y yo podemos decir, voy a obedecer al Señor a partir de hoy. En primer lugar, lo que he dicho es que el evangelio de Dios fortalece. ¿Y por qué no fortalece? Porque es el evangelio que proviene de Dios. El evangelio no ha sido invento de los seres humanos. El evangelio, ¿qué es? El evangelio no es lo que yo puedo hacer. El evangelio es lo que ya Dios hizo por mí en la cruenta cruz del Calvario. Hay un autor que se llama Tim Keller. Tim Keller dice que el evangelio no es, o la esencia del evangelio no es lo que yo puedo hacer. La esencia del evangelio es lo que ya Él hizo por mí. Él me redimió, Él me compró en la cruenta cruz del Calvario. Él dio su vida por usted. No es lo que usted hace, es lo que ya Él hizo. Y somos salvos por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. ¿Cuántos se alegran que el misterio fue revelado? ¿Cuántos se alegran que el plan de Dios fue dado a conocer? Si el plan de Dios no hubiese sido dado a conocer, ninguno de nosotros estuviese aquí, porque Satanás tenía cegado el entendimiento, o tiene cegado el entendimiento de los que no creen. Pero el Espíritu de Dios y el poder de la palabra ha iluminado nuestro entendimiento, porque Dios es luz, porque Dios es todopoderoso. En segundo lugar, lo que he dicho es que el plan de Dios se ha revelado, se ha mostrado, se ha dado a conocer. Y el plan de Dios tiene que ver con el hecho de que su Hijo hizo hombre. Dios encarnado. Un misterio que una y otra vez había quedado oculto en la historia, se ha dado a conocer. Ahora el versículo 27 nos lleva a reconocer al sabio Dios, y no solo a reconocerlo, sino a darle la gloria, porque Él es el único. No hay otro Dios delante del cual podamos rendir nuestra vida, sino ante el Dios que se reveló, pero también ante el Dios que nos ha comprado a precio de sangre, dando su propia vida. Usted está aquí no por el esfuerzo humano que haya hecho. Usted está aquí porque el Señor le escogió a usted desde antes de la fundación del mundo. El Señor se había fijado en usted. Tal vez la gente de su alrededor ni la sociedad tiene nada que ver con usted, pero usted y yo somos valiosos para Dios, que es todopoderoso.
Al sabio Dios sea la gloria. Al único. Al único. Al único. ¿Y quién nos enseña eso? Al único. ¿Qué nos enseña eso? ¿Qué nos enseña? Al único. Al único. Y sabio Dios. Aquí Pablo termina reconociendo que Él es el único. Y sabio Dios, no hay otro Dios como nuestro Dios. A ese Dios sea que gloria mediante Jesucristo para siempre. El Dios eterno dio al apóstol Pablo el encargo de dar a conocer la revelación de Cristo a todos los pueblos mediante la proclamación del Evangelio. La sabiduría de Dios se ve en Cristo mismo, en Cristo mismo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento de Dios, sobre todo en su cruz, que aunque locura para los seres humanos, es sabiduría de Dios. Se ve también en su decisión de salvar al mundo. Pablo expresa alabanza a la sabiduría de Dios. Dios es sabio. Y es sabio, ¿sabe por qué? Porque ha revelado, porque ha mostrado, oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Y quiero que juntos terminemos leyendo Apocalipsis capítulo 7, del versículo 9 al 12. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 al 12. Allí mantenga su Biblia. Capítulo 7, versículo 9. Después de esto, dice Juan, miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lengua, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono. ¿Y qué hicieron? Y adoraron a Dios, diciendo, ¿qué decían? Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. ¿Cuántos alabamos y adoramos al Rey? A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza. Pablo en su carta nos ha hablado del poder de Dios para salvar, fortalecer. Nos ha hablado del Evangelio, nos ha hablado del misterio, una vez oculto, ahora manifestado, que son Cristo crucificado y resucitado, al único Dios que merece toda la gloria. Dios es glorioso. Sea que usted lo vea o que no lo vea,
Dios tiene su gloria y la muestra. Denle la gloria o démosle la gloria a Él. No en el sentido de añadir algo a su gloria, sino en el de reconocer su gloria y apreciarla. La gloria es la majestad. La gloria es la presencia misma de Dios. Que todas las naciones vean su gloria y la reconozcan y la valoren como su tesoro más preciado. La gloria de Dios no puede ser cambiada. El Evangelio está diseñado por la sabiduría de Dios para desnudarnos de todo indicio de jactancia y hacer que el Señor sea el único y suficiente Dios reconocido en todo, en todo lo que usted haga. Debe reconocer la gloria a Dios. En todo lo que hagas durante esta semana, en todo, en tu trabajo, en tus estudios, tienes tú y yo que darle la gloria a Dios. En estos días, yo estaba recordando un milagro de Dios. Estábamos en una actividad pública, una campaña pública, evangelística. Llegó una niña en silla de ruedas, como de 6 años. Su mamá, me acuerdo bien que la llevó y era muy angustiada aquella noche. Y lloraba, diciendo: Dios, ten misericordia de mi hija. Y en ese lugar habían 2 pastores más que estaban orando por los enfermos. Todos nosotros estábamos orando. Cuando Dios puso en mi corazón que cogiera a la niña en mis brazos, y yo la levanté de la silla de rueda, y el Señor dijo a mi corazón en ese momento, o a mi mente: dile que camine. Yo no me atrevía, pero eso fue lo que el Señor dijo. Y recuerdo a esa niña y su mamá llorando ahí detrás de ella, y sencillamente le dije: camina en el nombre de Jesús. Y aquella niña empezó a caminar como cuando un niño empieza a caminar por primera vez. Ahí no estaba el problema. Yo sabía que Dios estaba obrando en la vida de aquella niña, y eso fue un alboroto. Vino mucha gente de diferentes lugares a ver lo que Dios estaba haciendo. Y a partir de ahí, Dios levantó una iglesia en ese lugar. Y es una iglesia muy numerosa. Pero llegué a mi casa 1 de la mañana, 2 de la mañana, y yo no podía dormir, fascinado de lo que Dios había hecho. Pero en mi corazón, yo trataba de robarle la gloria a Dios. Y como habían 2 pastores más aquel día, yo dentro de mí decía: fui yo el que oré y se sanó. En otras palabras, ni a Dios, ni a aquellos 2 pastores yo reconocía que habían estado orando, sino que era yo pecador. ¿Y qué problema es? Porque ni ellos, ni yo, ni ustedes somos capaces de hacer una mosca. Pero yo estaba deleitado no en Dios, sino en mi propio ego, pensando que era yo, o que era por mi accionar
que había sucedido aquello. Y tuve honestamente que tirarme de rodillas y decirle: Dios, perdóname, porque todas las cosas tú las haces. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Mire, Dios le va a usar a usted y le usa. Pero Dios quiere también que usted reconozca la gloria a Él. No es nuestra propia gloria, no es enorgullecernos nosotros, no es que por mí se sanó, no es que al poner las manos a usted, no es que usted al predicarle, es Dios quien hace la obra, es Dios quien transforma, es Dios quien ministra. Y mucha gente va a llegar a este lugar porque Dios va a usarte a ti, pero tú simplemente eres un instrumento en la mano de Dios. A partir de hoy, por lo más mínimo que sea, reconozca la gloria a Dios. Cuando usted esté barriendo, gloria a Dios. Cuando esté haciendo, ¿qué más? Su trabajo, gloria a Dios. Cuando usted lo premien como estudiante, dele la gloria a Dios. Cuando usted haga una casa, Jesús, dele la gloria a Dios. ¡Ay, qué bonita me quedó! No, es Dios quien le ha dado la sabiduría. Colócate en pie. Colóquese en pie. Levantamos nuestra alabanza